Hola, hola, somos Sara Valeria Rodríguez Perdomo y María Ángel Perea Murillo. Hacemos parte de la asignatura llamada Historia Social de la Comunicación en el Mundo y hoy vamos a hablar sobre los efectos en zonas urbanas en Ciudad de México y Santiago de Chile gracias a la gentrificación y turismo 2013-2024. Comencemos. La gentrificación es un proceso urbano que transforma barrios tradicionales mediante inversiones, turismo y aumento de vida. Las personas originarias de estos lugares suelen ser desplazadas. Por ejemplo, en Santiago de Chile, en zonas como el barrio Yungay, Franklin Persea Biobío, Lastarria y Bellas Artes, que han vivido estos cambios. Pasan de ser un lugar popular a convertirse en culturales y turísticos para así atraer nuevos residentes y negocios. Pero también genera la exclusión. De manera similar tenemos a Ciudad de México, con barrios como Colonia Codensa, Colonia Roma y Centro Histórico, especialmente la calle Regina, que han pasado de ser espacios tradicionales a convertirse en zonas de alto valor inmobiliario, turístico, cultural, de arte, entre otras. Comparar estos casos permite entender cómo la gentrificación redefine la vida urbana entre las dos capitales más importantes de América Latina. Santiago de Chile vive una transformación silenciosa pero profunda en sus barrios históricos, Lastarria, Yungay y Franklin. La gentrificación ha redibujado el paisaje urbano y social. Lo que antes eran territorios de comercio popular, vida barrial y resistencia cultural, hoy enfrentan el avance de una ciudad pensada en turismo, consumo y inversión. Lastarrias y Bellas Artes, reconocidas como el polo cultural de Santiago, representan el ejemplo más visible de la gentrificación desde la lógica neoliberal. Según López Morales, la modernización ha traído consigo el desalojo silencioso de residentes antiguos y la conversión del barrio en vitrina para turistas y consumidores de la élite. El barrio Yungay, uno de los sectores más antiguos y patrimoniales de la ciudad, también se ha visto afectado. Aunque declaró zona típica, su valor simbólico ha sido usado por inmobiliarias como herramientas de venta. Rodrigo Hidalgo advierte que el derecho de permanecer en estos lugares ha sido amenazado por especulaciones urbanas que privilegia el capital por encima del arraigo comunitario. En Franklin Persea Biobío, el cambio se dio con las llegadas de cafés, galerías, marcas que resignificaron el lugar como alternativo y cool. Pero como señala Hidalgo y Llanosca, este tipo de revitalización, que suele desplazar a comerciantes históricos, elevar el arriendo y transformar el espíritu de un barrio en una postal para nuevos públicos. Estos tres casos tienen una misma tensión. ¿Quién puede habitar en esta ciudad? La gentrificación no solo cambia precios y fachadas, también borra memorias, desplaza cuerpos y fractura identidades. Frente a esto, resistir, documentar y visibilizar se vuelve una forma de defensa de territorio. Yungay fue siempre un barrio de obreros, de historia obrera y cultural. Hoy muchos ya no pueden pagar un arriendo. El patrimonio dejó de ser memoria viva para volverse decoración. Me va a pagar. Eso es lo que estoy viendo, cómo me ayuda, qué hago, no sé. La verdad no sé qué palabra usar, porque yo tendría que pagar, en este momento no tengo, para que venga un maestro y me haga todo un arreglo acá de todo. Tengo que gastar no sé cuánto. La municipalidad solicitó patrullaje permanente, equipo de emergencia para tapar la zona afectada y el retiro de pertenencias. Además, ofrecieron ayuda psicosocial a la propietaria. Esto no es revitalización, es desalojo disfrazado. La gentrificación acaborra la vida de barrio y pone una postal encima. ¿Y quién decide qué vale más? ¿Un café temático o una abuela que cuida la cuadra hace décadas? Franklin es comercio popular, barrio obrero y de identidad, pero también es objetivo del capital. Nuevos espacios aparecen en galpones antes usados por feriantes y con ellos desaparece lo informal. ¿Cómo funciona aquí los fines de semana? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Y el día que saquen a la gente que está en la calle, muchas personas me han comentado que van a perder el interés de venir al Persa, pero la idea es esto, el Persa.
Es el mismo patrón, se revalorizan zonas por su estética popular, pero a costa de su gente. Los vendedores de toda la vida no pueden competir con el turismo, con diseño gráfico. Alguna vez fueron espacios culturales abiertos, refugio para estudiantes y artistas. Hoy, el turismo rápido y el mercado inmobiliario los convirtieron en zona de tránsito y no de arraigo. A su mejor momento. Un barrio que está vivo, que está activo, que tiene una tremenda variedad gastronómica, que tiene espacio de teatro, de cine, un barrio con vida que se abre para la comunidad para que puedan todos y todas venir a disfrutar este sábado y domingo. Fiesta Vive Lastarria llega como una iniciativa que busca justamente impulsar el sector desde lo económico, gastronómico y cultural. Esto con música en vivo, shows infantiles, desfiles de moda y dando también la oportunidad a emprendedores locales para que, igual que el barrio, se reactive. Esto no es progreso, es expulsión, es usar el centro como una vitrina y se pierde lo más valioso, la diversidad social que sostenía estos barrios. Santiago no cambia, Santiago es cambiada. La ciudad no evoluciona por sí sola, sino que es empujada, moldeada, recortada, muchas veces sin preguntar. Y en ese proceso los barrios hablan o gritan, algunos resisten, otros se transforman y otros simplemente desaparecen. Durante décadas, Franklin fue refugio del comercio popular, de la venta ambulante, de las voces múltiples. El Persa Biobío, en particular, fue mucho más que una feria, fue una cultura en sí misma. Era un lugar donde se podía encontrar todo, desde un disco viejo hasta una historia de vida contada entre cachureos y olor a sopaipillas. Pero un día los cafés comenzaron a llegar, después galerías de arte, luego vinieron las tiendas gourmet, las ferias temáticas, los influencers y el barrio cambió. Este tipo de transformaciones no son inocentes, se convierten en estrategias de desplazamiento disfrazadas de renovación. El territorio comienza a valer más, pero no para quienes lo habitan, sino para quienes llegan desde afuera. Los arriendos suben, los contratos vencen y muchos locatarios que por años hicieron del Persa un espacio de comunidad, hoy ya no están. Lo que antes era auténtico hoy es tendencia y lo popular se convirtió en postal. Yungay, como otros lugares, parecían estar protegidos, pero la gentrificación no necesita grúas ni demoliciones para avanzar. A veces basta con subir el arriendo, pintar una fachada y vender el pasado como atractivo inmobiliario. Lo explican con claridad. El derecho a permanecer no está garantizado solo con leyes. Se necesita voluntad política y defensa colectiva para que un barrio no sea devorado por la especulación. En Yungay, las casas antiguas han sido compradas, remodeladas y revendidas a precios imposibles. Los nuevos habitantes llegan con otra lógica, otra estética, otro ritmo. Y aunque el barrio aún conserva su alma combativa, cada día se hace más difícil sostenerla. Los del metro cuadrado del sector centro de la capital se han equiparado con los del sector oriente. El valor del metro cuadrado registró un alza promedio de 2.600.000 pesos. Chile sería un país donde la vivienda es severamente no alcanzable. Durante los últimos 10 años, el valor de la vivienda promedio en Santiago de Chile se duplicó, mientras que el ingreso familiar en general subió solo un 14%. 80, 90, hasta 100 millones. Eso cuesta hoy día comprar un nuevo departamento en Santiago Centro. Solo un dormitorio, hasta 40 metros cuadrados y con las llaves en 3 o 4 años. El sueño de la vivienda propia hace mucho tiempo ya se convirtió en una pesadilla y parece que los precios van a seguir creciendo. Chile se posiciona entre los 20 países del mundo con el mayor aumento del precio de las viviendas. Pero, ¿qué convirtió Santiago en la ciudad con el metro cuadrado más caro en toda Latinoamérica? ¿Cómo hoy día se forman estos precios? Y cómo la especulación en el mercado inmobiliario, los microinversionistas y la segregación urbana influyen a ese proceso. ¿Qué podemos hacer para frenar esa monstruosa incrementación? La ciudad cambia, siempre ha cambiado,
Pero hay cambios que nacen del crecimiento natural de una comunidad y otros que llegan desde fuera, de golpe, sin preguntar. Cambios que se imponen con la fuerza del mercado, disfrazados de modernidad. Cambios que prometen progreso y traen desplazamiento. A esto le llamamos gentrificación. En Santiago de Chile, este proceso ha dejado huellas profundas, no solo en el espacio físico, sino en las vidas de quienes lo habitan. Las calles ya no suenan igual, los precios ya no permiten quedarse y los rostros conocidos comienzan a desaparecer. A simple vista, la gentrificación parece inofensiva. Un nuevo café en una esquina antigua, una tienda de diseño donde antes había una ferretería, una galería de arte donde solía funcionar un almacén. El barrio se vuelve lindo, interesante, más seguro. Pero lo que no se ve, al menos no de inmediato, son las cartas de desalojo, los arriendos que se duplican, las familias que se van sin despedirse. Lo que no se ve es el dolor silencioso de quienes pierden su lugar en el mundo. Porque el barrio no solo es un espacio urbano, es una red de vínculos, de memoria, compartida de identidad. Y cuando lo cambian sin ti, duele. Por ejemplo, en el barrio Franklin, por décadas siempre fue un espacio de vida popular. Allí se mezclaban feriantes, anticuaristas, cocineros, artistas, comerciantes de todo tipo. Era un lugar donde la historia se vendía por kilo, donde cada puesto tenía una voz y cada voz tenía una historia. Pero llegó la mirada del capital y con ella la idea de que ese mundo alternativo podría transformarse en producto. Aparecieron cafeterías temáticas y diferentes espacios para emprendedores creativos. La estética popular fue absorbida por una lógica de consumo que volvió el barrio atractivo para públicos nuevos. El resultado, muchos de los antiguos comerciantes tuvieron que irse. El barrio ya no es suyo, aunque todavía caminen por sus veredas. Ahora hablar del barrio Yungay, es decir, que este ha sido históricamente un símbolo de resistencia y vida comunitaria. Sus casonas antiguas, sus calles adoquinadas y su historia de organización vecinal lo convirtieron en un espacio de fuerte identidad barrial. Pero incluso los símbolos pueden ser mercantilizados. La patrimonialización, que en principio debía proteger su riqueza arquitectónica y social, se convirtió en excusa para el negocio inmobiliario. Se vendieron casas, se compraron recuerdos, se transformó el paisaje y el barrio. Lentamente dejó de ser lo que era. También sabemos que Bellas Artes y Lastarria representaban la cara más visible de la gentrificación turística y cultural. Lo que alguna vez fue un barrio bohemio, artístico y habitado por familias de clase media, hoy es una postal cuidadosamente curada para el visitante. Galerías, cafés, hoteles, tiendas de diseño, todo parece perfecto. Pero en esa perfección se ha borrado al vecino. Se ha borrado la vida cotidiana, se ha borrado el arraigo. Lo que era cultura viva se convirtió en oferta cultural y lo que era comunidad se convirtió en vitrina. La ciudad es un derecho, no es bueno tratarlo como mercancía. La gentrificación no es solo un cambio físico, es un proyecto político y económico que define para quién es la ciudad. Y cuando se transforma pensando en la inversión antes que en la vida, el resultado es exclusión. Quienes no pueden seguir pagando el precio del nuevo barrio simplemente son desplazados. Y con ellos se ven saberes, tradiciones, redes de cuidado y memoria. Es cierto, la ciudad no puede quedarse congelada en el pasado, pero tampoco puede avanzar pisando a quienes la sostienen con su trabajo, su afecto y su historia. Hablar de gentrificación no es solo una crítica urbana, es una forma de defender lo común, es un acto de memoria frente al olvido. Es preguntarse quién tiene derecho a habitar, a quedarse,
a decir yo pertenezco a este lugar? En Santiago de Chile, como en muchas ciudades del mundo, la lucha por el territorio se libra en los detalles: una casa vendida, un local cerrado, un vecino que se muda en silencio, y también en la palabra, porque contar estas historias es también resistir. Resistir al olvido impuesto por el mercado, resistir a la idea de que todo puede tener un precio, incluso la identidad, resistir al relato único del progreso, cuando ese progreso se construye sobre la expulsión de los más vulnerables. Recordar entonces se vuelve un acto político, recordar quiénes éramos, cómo vivíamos, qué sonidos nos desesperaban en la mañana y qué aromas salían de las cocinas en las tardes. Porque el barrio no solo es un lugar, es una forma de vida. Y defenderlo es defender la posibilidad de una ciudad más justa, donde sepan todos, no solo quienes pueden pagar. Esto es lo que sucede en Santiago de Chile día tras día, año tras año. La gentrificación cada día más metida en este país y en los barrios anteriormente mencionados. La gentrificación se entiende por ser un proceso de desplazamiento y expulsión de una población original perteneciente a un espacio público, tales como un centro histórico, un barrio o incluso una ciudad. Esto influye en que haya transformaciones en estos espacios, como la desvalorización o en muchos casos la valorización local, dejando como principales afectados a las personas habitantes de la zona y una sentida renovación urbana. Este proceso de gentrificación es uno de los principales fenómenos que influye en la desigualdad entre las diferentes clases a nivel urbano y de barrio. Por otro lado, la turistificación se define como el desarrollo turístico planificado que apropia un territorio, manifestándose en la predominancia de espacios para turistas y la polarización de flujos turísticos. Este proceso impacta la evolución urbana de centros históricos en América Latina, en este caso, Ciudad de México y Santiago de Chile, donde la tematización turística es una estrategia de desarrollo generando gentrificación y sustitución de residentes. Un nuevo origen de gentrificadores son aquellos que se mudan de países del norte a ciudades del sur, fenómeno conocido como gentrificación transnacional, influenciado por plataformas como Airbnb. La gentrificación transnacional, impulsada por capital extranjero y grandes desarrolladores, afecta el mercado inmobiliario y propicia segregación social, escaseando la vivienda para clases populares. En las últimas décadas, la gentrificación se ha asociado a la turistificación de barrios históricos, especialmente en ciudades con reconocimiento patrimonial y servicios turísticos, impulsada por el Estado. La gentrificación actual, impulsada por viviendas turísticas, se entiende como un desplazamiento por el poder de consumo y códigos culturales de usuarios temporales en espacios turísticos patrimoniales. Ahora vamos a hablar de algunos lugares en Ciudad de México donde se presentan casos de gentrificación. La calle Regina es un centro histórico que ha tenido efectos diversos y evidentes. Principalmente se observa una transformación en el perfil social y económico del enclave. Los nuevos residentes son en su mayoría personas con mayor nivel educativo y socioeconómico, jóvenes vinculados a las actividades culturales que se concentran en las calles principales, mientras que los residentes antiguos con menor nivel socioeconómico y mayor edad permanecen en las calles más alejadas y segregadas. Este proceso ha llevado al aumento en los precios de la vivienda y en el costo de vida, además de generar una separación social y espacial entre antiguos y nuevos residentes. La relación entre ellos es escasa y los antiguos habitantes perciben un menor acceso a la cultura y un impacto negativo en sus relaciones sociales.
debido en parte a la falta de integración y promoción de los espacios culturales y artísticos. Asimismo, la gentrificación ha contribuido a cambios en el comercio y en el carácter del espacio público, con un incremento en los precios en los negocios y en las viviendas en las áreas más revitalizadas, lo que refuerza la segregación espacial y social en el enclave. Sin embargo, también se debe reconocer que hay efectos positivos como la revitalización urbana y la protección del patrimonio en las zonas más beneficiadas. Antes de la implementación de la gentrificación en la calle Regina, la zona presentaba características distintas en términos sociales, económicos y urbanos. Era un espacio con menor presencia de residentes de altos ingresos, con residentes antiguos que pertenecían a niveles socioeconómicos más bajos y de mayor edad. La calle en ese entonces tenía un carácter menos comercial e influenciada por actividades culturales y artísticas, con menos presencia de espacios innovadores y con una oferta cultural y de servicios más limitada y menos promocionada. Asimismo, las calles aledañas a Regina como San Jerónimo, Aldaco, Jiménez, Echeveste y otras más pequeñas estaban segregadas y mostraban signos de deterioro, baja inversión y menor dinamismo urbano. La inseguridad, la suciedad y la falta de iluminación y presencia de personas en situación de calle eran aspectos perceptibles, reflejando un espacio residual que no beneficiaba del proceso de revitalización general del centro histórico. En general, la zona antes de la gentrificación era un espacio más fragmentado y segregado, con menor integración social, menos servicios culturales y de ocio, y con un perfil socioeconómico más bajo en sus residentes, en contraste con la situación actual marcada por el proceso de gentrificación y revitalización urbana. Colonia Condesa. Vivir en la Ciudad de México es cada vez más difícil para quienes tienen ingresos promedios. La gentrificación avanza sin freno, y colonias como la Condesa y la Roma son epicentros de este fenómeno. De hecho, en un solo año, las rentas subieron en un 50%. Según el analista Sergio Vera de Dinero.mx, estas demarcaciones mostraron la mayor alza entre 2023 y 2024, convirtiéndose en las colonias que solo si se tiene un mayor ingreso se puede costear. En contraste, la zona de la periferia solo mostró un incremento entre el 6 y el 7%, lo cual marca la desigualdad que se vive en la expansión urbana. La gentrificación, ese proceso en el que habitantes de mayor poder adquisitivo desplazan a los residentes originales, ha provocado la migración de al menos 248,000 personas, las cuales la mitad de ellas ha llegado al Estado de México, según cifras oficiales del INEGI. Pero no solo las zonas tradicionalmente caras son las que presentan estos cambios. De hecho, el pueblo de Joco, donde se ubica la Plaza Mítica, también ha presentado al menos un 15% de incremento. Igualmente, zonas como Escandón o San Rafael mantienen las rentas más bajas, entre 14,600 pesos y 14,800. Sin embargo, como menciona Vera, estos precios la mayoría de los trabajadores mexicanos no lo pueden costear. De acuerdo con recomendaciones de la Conducef, las personas solo deben de destinar el 30% de su salario para vivienda, pero en la Ciudad de México esto se vuelve imposible. Mientras los precios sigan subiendo a este ritmo, el éxodo hacia la periferia continuará, alimentando la desigualdad y transformando el rostro de la ciudad. Colonia Roma. Esta ha sido objeto de procesos de gentrificación y turistificación evidentes en diferentes escalas y fenómenos sociourbanos. Según los datos y análisis presentados en el estudio Roma Norte y las áreas aledañas, se destacan por su alto valor patrimonial y su carácter histórico, con construcciones que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ejemplificando un patrimonio tanto nacional como internacionalmente reconocido.
Uno de los principales mecanismos de transformación en la colonia Roma ha sido la incorporación de viviendas turísticas mediante plataformas como Airbnb. El fenómeno de la turistificación en Roma se ha incrementado exponencialmente desde 2010, con un crecimiento notorio en el número de viviendas activas en plataformas de alojamiento temporario, lo que ha permitido detectar cómo el mercado inmobiliario y las políticas de renovación urbana contribuyen a la gentrificación, desplazando a las comunidades originales y modificando el perfil socioeconómico del barrio. Este cambio se refleja en la triple vía de desplazamiento: incremento en los precios de renta y venta, transformación del comercio local hacia productos de alto valor y la erosión del tejido social, caracterizado por fricciones culturales entre residentes y visitantes. Por otro lado, la intervención del Estado ha sido marcada por políticas públicas y planes de ordenamiento territorial que, en muchos casos, han promovido la conservación patrimonial y la renovación urbana, incentivando el uso turístico del espacio habitacional y contribuyendo al proceso de gentrificación por el incremento del valor inmobiliario y la conversión de viviendas en unidades de alojamiento turístico. ¿Pero qué es esto de los Airbnb? Bueno, los Airbnb son un tipo de alojamiento que ofrece un servicio completo, desde habitaciones individuales hasta incluso apartamentos y casas completamente amobladas a su disposición. Esta opción de alojamiento permite a los huéspedes tener una estadía un poco más personalizada y local. Además, algunos anfitriones, es decir, dueños de estos espacios, los Airbnb, ofrecen experiencias culturales, actividades y otros servicios adicionales que permiten el enriquecimiento del turismo. Además, también permiten una interacción un poco más cercana con la comunidad local. Los Airbnb pueden contribuir significativamente a la gentrificación, ya que este tipo de alojamiento turístico temporal puede contribuir a que se suban los precios de las viviendas locales y que además haya una alteración de carácter social y espacial de los barrios. Esto tiende a desplazar a los residentes tradicionales y a cambiar las dinámicas comunitarias, ya que predomina más las actividades relacionadas con el turismo y la inversión en propiedades para alquileres a corto plazo. En consecuencia, los barrios experimentan un proceso o se ven afectados por un proceso de transformación socioespacial que puede debilitar las comunidades originales locales y favorecer un entorno más comercial enfocado en el turismo. Ya a manera de conclusión, la gentrificación y la turistificación actúan como motor de cambio urbano en Ciudad de México y Santiago de Chile, transformando centros históricos al priorizar flujos y espacios turísticos. Este modelo, impulsado por capital extranjero y plataformas como Airbnb, genera un aumento en el precio de la vivienda y la vida cotidiana. Expulsa a residentes originales y fomenta un consumo urbano homogéneo. En conjunto, los lugares mencionados anteriormente revelan una tendencia homogénea y presentan una transformación urbana y patrimonialización acompañados de segregación social y pérdida de identidad popular. El desafío es lograr una revitalización inclusiva que combine turismo y patrimonio con políticas de acceso habitacional, apoyo al comercio local y fortalecimiento del tejido comunitario. Sin estas medidas complementarias, el proceso de gentrificación continuará consolidándose bajo una apariencia de progreso urbano,
pero con un alto costo para los residentes originales.